nos imaginábamos. Yo creo que no nos has defraudado, ¿no? Por un lado, con tus inquietantes palabras sobre la situación geopolítica actual, pero también con esos deberes que pones a los asesores en su tarea concreta de acompañar a los directivos y acompañar a las pymes para detectar esas oportunidades y aprovecharlas, pero también en el trabajo como asociación de colaborar con los políticos, con las asociaciones empresariales, bueno, pues para también tratar de afrontar esta compleja situación a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero pasamos ahora de la geopolítica al metaverso, ¿no? Y para hablar de este mundo virtual que algunos vemos como muy lejanos, pero nos dicen que está ahí, ¿no? Que puede cambiar nuestras vidas, está Yaiza Rubio, Chief Metaverso Officer de Telefónica. Ha trabajado como analista de ciberinteligencia para el 11 Paths, que es la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica, pero quizás, y lo reconoce ella misma en su currículum, se la conoce más por ser la primera mujer hacker española en realizar ponencias en grandes eventos. También es cibercooperante de honor de INCIBE y recibió la Cruz del Mérito con distintivo blanco de la Guardia Civil. Gracias, Yaiza, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Bueno, ¿me han proyectado la presentación? Vale. Bueno, venía escuchando muy atentamente las palabras de Soraya y la verdad es que no sé si coincidís conmigo, pero el mundo va demasiado rápido, ¿no? Va más rápido de lo que realmente nosotros somos capaces de incluso asimilar. Y eso es lo que me pasa un poco a mí en el día a día, ¿no? Yo me dedico a la tecnología y estamos justo en una época que se llama el tsunami de las tecnologías, ¿no? Que están impactando pues, a todas las grandes empresas y estamos viendo cómo estas tecnologías pueden ayudarnos a hacer cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora hablamos del metaverso, ¿no? Que desde hace un tiempo se considera, venimos escuchando que el metaverso será la siguiente revolución de Internet y que su impacto se equiparará al impacto que tuvo el nacimiento de Internet en su día. La realidad es que nadie sabe qué impacto tendrá dentro de hoy, o sea, hoy justo, y qué impacto tendrá en 30 años, pero lo que sí sabemos es que el metaverso propone una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de relacionarnos mucho más humana. Como por ejemplo conversar con gente de todo el mundo o por ejemplo compartir conocimientos de forma completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir o incluso recibir formación pues, de formas mucho más inmersivas, pero sobre todo incluso vivir experiencias que en el pasado o hasta lo que venimos viviendo ahora eran completamente imposibles de vivir, ¿no? Y bueno, y justo eso es lo que en concreto pues las empresas de telecomunicaciones y Telefónica llevamos haciendo casi 100 años, ¿no? Proponer a nuestros clientes experiencias que en un pasado podían ser casi imposibles, pero siempre con el objetivo pues, de conectar la vida de las personas, ¿no? Y para conectar la vida de las personas necesitamos de alguna manera proponerles, tenemos que saber cómo los humanos interactuamos con las máquinas. Y para poder interactuar con una máquina necesitamos una interfaz de usuario, ¿no? Que viene a ser, cuando hablamos de metaverso, se habla de que realmente es la revolución de la interfaz de usuario. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a recorrer cómo ha ido evolucionando la interfaz de usuario pues casi desde 1960, que tenemos que nos tenemos que remontar casi a las tarjetas perforadas, ¿no? Donde por una serie de comandos podíamos introducir ese tipo de tarjetas perforadas en los equipos, ¿no? en los ordenadores. Luego aparecieron las interfaces de línea de comandos, ¿no? Donde a través de unas líneas de código y teniendo un teclado podíamos ejecutar cosas que se veían en una pantalla.
Posteriormente ya apareció la interfaz de usuario gráfica, ¿no? Donde ahí se propone ya a los usuarios una forma de interactuar con las máquinas mucho más parecida a lo que venimos haciendo en el mundo real, ¿no? Cuando asimilamos el hecho de quiero deshacerme de un documento en un ordenador, pues tenemos la metáfora de la papelera, ¿no? Pues eso es lo que las interfaces de usuario interfaces gráficas de usuario intentan hacer, ¿no? Asimilar o transponer lo que vivimos en el mundo físico a una interfaz de usuario. Y aquí, pues, empresas de telecomunicaciones hemos empezado a proponer interfaces de usuario pues, desde hace muchísimos años con, recordáis, las cabinas de teléfono, ¿no? Hablamos también de los teléfonos fijos o incluso los teléfonos móviles. Cuando vimos realmente una disrupción muy grande fue con la aparición de los smartphones, ¿no? Con esa capacidad de que cualquiera podía tener una aplicación móvil y poder que esos clientes, esos usuarios, interactuaran con nuestros sistemas. Pero no sería hasta la aparición de las interfaces vocales cuando realmente se están explotando las capacidades humanas, ¿no? Ya las personas, hablándole a las máquinas, pues pueden interactuar con los sistemas de todas nuestras compañías. Y ahí vemos precisamente que este tipo de interfaces serán las interfaces que más se usarán en el futuro. Ahora mismo todavía le está costando mucho esa adopción, pero creemos que será justo la interfaz que domine el futuro. Pero ahora nos encontramos en 2020, donde la mayoría de las comunicaciones que tenemos son comunicaciones digitales y estamos hablando de estar proponiendo a nuestros clientes, a los usuarios, interfaces mucho más inmersivas, ¿no? Y aquí, bueno, se están posicionando tecnologías como las tecnologías que engloban el concepto de realidad extendida, ¿no? Pero aquí tenemos que hablar de gaming. Al final es la antesala de cuando estamos hablando de metaverso o de aplicaciones inmersivas. Al final tenemos que ver todo lo que se ha trabajado en una industria tan importante como es la industria del gaming. Y para que entendamos un poquito qué es el metaverso, ¿no? Hemos hablado de que propone una interfaz de usuario mucho más inmersiva, pero el metaverso al final se compone de ciertas capas. 3 capas que son completamente imprescindibles. Hay más que luego hablaremos, pero estas son las imprescindibles. Y estamos hablando de dispositivos. Los dispositivos de XR, de realidad extendida, pues están evolucionando muy, muy, muy rápido, ¿no? Y ahí hay players en el mercado que se están posicionando mucho justo en esta capa. Y veremos una evolución de las interfaces, de los dispositivos muy, muy rápida. Luego hablamos de los engines, ¿no? Los motores de videojuegos. Para crear estas experiencias inmersivas necesitas que los diseñadores y los desarrolladores de estas experiencias interioricen justo lo que son los motores de videojuegos. Y aquí pues hay industrias muy, muy potentes y compañías muy potentes como por ejemplo Unity que se están posicionando precisamente en esta parte. Y justo una vez que tienes los dispositivos que van a ir evolucionando a medida de que va pasando el tiempo y vemos y justo también yendo a una posición mucho más minimalista, ¿no? Ahora mismo cuando hablamos de dispositivos y de realidad virtual siempre estamos pensando en las gafas, ¿no? Y que esas gafas yo no puedo salir de mi casa, ¿no? Con esas gafas puestas y parece que todas esas experiencias van a ocurrir en el entorno del hogar. Pero no es verdad, esas interfaces irán reduciéndose en tamaño, incluso en un futuro, ¿por qué no salir de casa, ¿no? A la calle con gafas que se parecen mucho a las gafas tradicionales y que puedan superponerse ciertas experiencias sobre lo que nosotros estamos viendo en el mundo real?
Y luego, una vez que tenemos los dispositivos y los motores de videojuegos, tenemos las experiencias, ¿no? Nuestros canales de comunicación, las empresas, al final, la forma de relacionarse con los clientes es a través de experiencias, ofrecemos nuevas experiencias. Y hay unos verticales que se están posicionando, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con mejorar el engagement con el cliente y todo el sector del retail. Nosotros en concreto pues estamos teniendo que transformar nuestras tiendas físicas, ¿no? En este sentido para conseguir mucho más engagement con nuestros clientes. O toda la parte de entretenimiento, ¿no? Vemos empresas tan importantes como puede ser Netflix o Movistar Plus, etcétera, que están transformando toda esa experiencia de entretenimiento adquiriendo experiencias mucho más inmersivas. Luego la educación. La educación, yo creo fielmente en la educación, que es el motor, ¿no? del mundo, y vemos, por ejemplo, que la forma de aprender va a cambiar muy rápidamente. La tecnología de realidad aumentada pues mejora esos procesos de interiorizar ciertos conceptos, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de niños, ¿no? Los niños necesitan esa parte de gamificación para interiorizar ciertos conceptos. Los eventos. Antes parecía muy normal, ¿no? Que los eventos fuesen físicos en la época de prepandemia, pero ahora la mayoría de los eventos tienen que tener esa dualidad, ¿no? De ofrecer esa parte física, pero también la parte online. Y justo la manera de experimentar los eventos online pues se está convirtiendo en mucho más inmersivo. Y luego las comunicaciones, cuando estamos en entornos completamente inmersivos, donde nos estamos abstrayendo por completo de lo que es la realidad física, bueno, pues las empresas de telecomunicaciones, sobre todo, estamos viendo cómo vamos a ofrecer, cómo vamos a evolucionar las llamadas de teléfono, cómo se va a poner en contacto gente que está fuera de lo que yo estoy consumiendo en esa parte inmersiva, cómo se va a poner en contacto con nosotros. Son cosas que todavía pues, no están resueltas. Y justo lo que hablábamos, para crear estas experiencias inmersivas hay un concepto que es el de la realidad extendida y que ya está, ya está en nuestro día a día y también está impactando en los negocios, ¿no? La realidad extendida, para que todos lo conozcáis, engloba 3 tecnologías, ¿no? Una que es la realidad virtual, que es justo tener esa parte, experimentar experiencias inmersivas ajenas a lo que es el mundo real. Luego, la realidad aumentada, que viene a sobreponer cierta información o ciertos objetos sobre lo que es la realidad, la realidad. Y luego la realidad mixta, que viene a proponer una realidad híbrida donde poder interactuar con objetos tanto en la vida real como en la vida inmersiva, ¿no? En los mundos virtuales. Y veníamos diciendo, ¿no? Que está impactando, esto ya está dentro de nosotros. Seguro que conocéis la aplicación de Snapchat. Ese tipo de aplicaciones ya, o Pokémon Go, ya llevan mucho tiempo entre nosotros. Las tecnologías de AR con el objetivo, sobre todo, de mejorar el engagement y ofrecer propuestas de gamificación. Y luego también los negocios, ¿no? Nosotros estamos transformando mucho cómo cada vez que una persona entra nuevo en la compañía, cómo hacemos todo ese proceso de onboarding, cómo hacemos toda esa fase de reclutamiento, cómo mejoramos los procesos de aprendizaje de nuestros empleados, pues estamos viendo que estas experiencias inmersivas pueden ser muy, muy positivas. Y no he contado 2 capas, ¿no? que son muy importantes. Lo que estamos viendo a nivel industria es que están apareciendo muchos mundos virtuales, ¿no? Pero cada uno de un sabor diferente. ¿Y qué tipo de sabores, ¿no? pueden tener estos mundos virtuales?
Al final tenemos que verlo, estos mundos, como en dos ejes. Uno, que habla de cómo de inmersivo es, por qué es tan importante ver cómo de alta o baja fidelidad es esa realidad que estamos viviendo, ¿no? Precisamente porque este tipo de experiencias inmersivas van a consumir muchas capacidades de red. Y esto es uno para nosotros, para las empresas de telecomunicaciones, vemos que es la parte de plataforma, la parte de red, va a ser algo muy, muy relevante de cara a si esto se va finalmente a materializar o no, ¿no? Son las capacidades de red. Y luego vemos que los mundos pueden ser o cerrados o abiertos. ¿En qué sentido? Vemos, por ejemplo, mundos como Horizon World, ¿no? o el mundo social, la plataforma social de Altspace que ha lanzado Microsoft, son mundos completamente cerrados. La gobernanza de estos mundos pues depende al final de empresas centralizadas, ¿no? Y luego estamos viendo justo lo opuesto, ¿no? Ya hay tecnologías que habilitan que estos mundos virtuales, estos mundos sociales, sean completamente descentralizados. Y esto esto se puede hacer precisamente porque hay tecnologías como las cadenas de bloques, que seguro que todos conocéis, que habilitan el hecho de que no exista una gobernanza centralizada de un mundo determinado, ¿no? Entonces, pues vemos que están apareciendo pues esos diferentes sabores en todos estos mundos. Y aquí pues hay un problema, ¿no?, a resolver, hay un reto a resolver, que es cómo se van a comunicar estos mundos entre sí, ¿no? Necesitamos de cierta interoperabilidad, ¿no? Y es que ahora mismo se está definiendo todo. Estamos definiendo pues cómo los usuarios tienen que interactuar en estos mundos inmersivos, por qué los usuarios van a tener una identidad en un mundo y en otro mundo otra completamente diferente, ¿no? Entonces, estos debates, este trabajo se está llevando a organismos internacionales como el Metaverse Standard Forum, donde las grandes empresas tecnológicas pues estamos definiendo cómo va a ser ese futuro de Internet, ¿no? Y hablamos de metaverso, ¿no? Yo creo que la conclusión que para mí es que os llevéis es que la parte de metaverso es más esa revolución de la interfaz de usuario, pero es que viene otra revolución diferente, ¿no?, que es la revolución del backend, de las aplicaciones. Y hemos hablado un poco, ¿no?, de la descentralización. Y si nos remontamos un poco a 1989, que es cuando nació la web, pues seguro que nos acordamos de las webs de esa época que eran como súper sencillas, ¿no?, donde los usuarios pues no tenían margen de maniobra para casi nada, solo podían leer la información de aquellas webs que ponían a disposición pues, las empresas. Luego, sobre 2005, empieza a aparecer el Internet de las grandes plataformas, ¿no? Y ahí, pues, como todos sabéis, en ese Internet de las grandes plataformas se encuentra pues, Twitter, Facebook, ¿no?, Amazon, donde los usuarios ya no solo tienen capacidad de lectura, sino que también tienen capacidad de escritura, ¿no? Cuando nosotros podemos subir un post, podemos publicar información en Twitter, pues eso significa capacidad de escritura. Cuando le damos un like, significa capacidad de escritura. Tenemos como más margen, ¿no?, los usuarios en Internet podemos hacer muchas más cosas. Pero luego llega la Web3. Llega la Web3, pues sobre 2013 es cuando aparecen proyectos, bueno, aparecieron antes, ¿no? Bitcoin apareció mucho antes, pero es cuando empezamos a hablar de Web3. Y la propiedad que se añade a Internet ahí es la de la propiedad, ¿no? Es como los usuarios ya no solo leen, escriben, sino que también tienen la propiedad de ciertos assets digitales, precisamente porque la tecnología de la cadena de bloques dice que algo le pertenece a alguien, ¿no? Entonces, añadimos esa nueva propiedad a Internet. ¿Y por qué pasa esto?, ¿no? Precisamente porque, bueno, esto es opinión mía, quizá en Internet no lo hemos hecho demasiado bien con los usuarios, ¿no?
cuando se lanzan las plataformas centralizadas, pues tienen un ciclo muy previsible de hacer, ¿no? Lanzan una plataforma y lo que quieres es acaparar usuarios. Eres tan importante o relevante en Internet como el número de usuarios que tú tengas. Pero, claro, la gobernanza se encuentra centralizada y, por lo tanto, las normas del juego pueden cambiar para los usuarios y para todos los actores que estén involucrados en esa plataforma. Y ese es el motivo por el que aparecen pues, justo las plataformas descentralizadas. Y el primer caso de uso que vemos de descentralización fue con Bitcoin, ¿no? Es la descentralización de crear un sistema monetario al margen de lo que veníamos viendo, ¿no? Y es que la visión que tienen estas plataformas, ya no solo Bitcoin, sino plataformas que salieron después como Ethereum, pues es incentivar a todos los actores de la cadena, ¿no? Y que toda esa gobernanza al final está basada en un consenso. Los desarrolladores y los participantes de estas cadenas de alguna manera están de acuerdo en que esa gobernanza se haga de esa manera y que no se va a poder cambiar. Entonces, bueno, ofrece pues, esas garantías o esa confianza precisamente a todos esos actores, ¿no? que trabajan en esas plataformas descentralizadas. ¿Y esto cómo se une al metaverso? Y lo vamos a estar viendo. Sobre todo la identidad. Una de las cosas que venimos viendo en Internet es que la identidad nos la han provisto, ¿no? Nos la proveen organismos centralizados. Pues ya se está hablando de que el usuario va a ser el que va a custodiar su propia identidad, va a custodiar sus propios datos y se va a autenticar en los servicios de Internet. Y todo eso va a ocurrir dentro de un componente de software, ¿no? que es lo que se denomina como un wallet, ¿no? Y ahí pues, estamos viendo pues, ya muchas empresas que están apareciendo precisamente para que los usuarios puedan custodiar tanto su identidad como su propio dinero, como sus propias pertenencias. Y cuando hablamos de pertenencias estamos hablando de otro concepto que son los NFTs, ¿no? Que son los Non-Fungible Tokens, que aquí lo que viene a ser traducido es un token criptográfico que dice que algo le pertenece a alguien, ¿no? Y tiene unas características concretas, pero todo en el metaverso va en torno a estos NFTs, ¿no? Tú puedes llevar tus pertenencias en este concepto, en el concepto de los NFTs, y vas a podértelo llevar a estos mundos descentralizados. Y bueno, hemos estado hablando de las dos grandes revoluciones en Internet, ¿no? La parte de la interfaz de usuario y la parte del backend de las aplicaciones que se va descentralizando poco a poco. Pero también tenemos ciertos retos que tenemos que resolver. Las tecnologías de Web3 o como vemos las tecnologías de XR, pues vienen a proponernos cosas muy, muy positivas, ¿no? Pero sí es verdad que como cualquier tecnología tiene unos retos en los que tenemos que ir trabajando poco a poco. Y uno de los retos que estamos viendo es precisamente que puede ser que estas tecnologías pues, dejen a gente atrás, ¿no? Tenemos que trabajar mucho, sobre todo en la experiencia de usuario, porque a día de hoy no es lo usable que debería ser. Luego estamos viendo que aparecen nuevas economías, ¿no? Con los tokens, con los nuevos modelos de tokenomics, pero también aparecen retos sobre temas de propiedad intelectual. Yo creo que y uno de los ejemplos que vemos diariamente es lo que ocurre con OpenSea, ¿no? Que es el marketplace más grande en Internet que se dedica a la compra-venta de NFTs, que es que cualquiera puede subir una imagen o lo que fuera que a lo mejor no tienes por qué tener, ¿no? la propiedad intelectual.
y hay que, de alguna manera son retos que también hay que luchar contra ellos. Luego también los retos físicos o mentales de la salud, ¿no? A nivel de salud, las tecnologías XR pues ofrecen experiencias mucho más inmersivas, pero estamos viendo que pueden provocar cierto tema de ciberadicción, ¿no? Y son cosas que pueden, de alguna manera, tendremos que ir también aprendiendo. También temas de privacidad, ¿no? A nivel de estas tecnologías, sobre todo hablando de tecnologías XR, tienen una capacidad enorme de recolectar datos de carácter personal, de alguna manera están leyendo, o sea, están viendo qué estás leyendo, dónde estás posicionado. Todo ese tipo de retos son los que también tenemos que trabajar, sobre todo a nivel de datos personales, ¿no? De recolección de datos personales. Luego estamos viendo que están apareciendo muchos mundos, ¿no? Habíamos visto lo de los ejes del metaverso. ¿Quién va a tener la gobernanza? ¿Quién va a decidir si los niveles de libertad de expresión de un mundo son los adecuados? ¿O quién va a decidir cómo luchar contra la desinformación que puede ocurrir a través de estos mundos, ¿no? Son otra de las cosas también a luchar. Y luego, pues hablamos del medio ambiente. Todos sabemos, bueno, hablamos de las cadenas de bloques, ¿no? Las cadenas de bloques, en función del algoritmo de consenso que tengan, son más o menos compliant con el medio ambiente. Estamos viendo, por ejemplo, cadenas de bloques como Bitcoin, que usan un algoritmo de consenso que se llama Proof of Stake, que al final la inversión en energía es muy, muy elevada, ¿no? Y ya pues la industria está apostando por otros algoritmos de consenso que no son tan intensivos en recursos, pero sí es verdad que hay que ver cómo de seguros son, ¿no? Cuando estamos justo es lo que las empresas de tecnología, cuando tenemos que elegir una tecnología, tenemos que ver justo en este sentido de cuánto intenso en recursos son versus la seguridad que me provee esa plataforma. Y bueno, por ir finalizando, me gusta mucho recalcar pues una frase de nuestro presidente José María Álvarez Pallete, ¿no? Donde habla que la innovación con valores al final es la herramienta más efectiva del progreso y que bueno, intentaremos hacer cosas increíbles pues siempre con el objetivo, ¿no? de dejar un mundo mejor del que realmente nos encontramos. Y por mi parte, todo.